has laid the predicate and the foundation for the development of a weather satellite that will permit man to determine the world's cloud layer and ultimately to control the weather, and he who controls the weather will control the world. Es preocupante y desconcertante el hecho de que un porcentaje de la población parece darse cuenta, al menos en algunos temas, de que los gobiernos son organizaciones criminales las que mienten y llevan a cabo atrocidades de forma rutinaria en pos de sus agendas y objetivos, y sin embargo, muchos dentro de este mismo segmento de la población eligen creer ciegamente en las narrativas oficiales respecto de otros temas, siempre y cuando estas mentiras oficiales los hagan sentir bien y encajen con su percepción del mundo. Una visión selectiva de la realidad, la que no está basada en hechos, sino más bien en ideología. Este dilema se aplica a todo, desde las guerras, en las que siempre la primera víctima es la verdad, hasta las comunidades de científicos climáticos, quienes continúan a negarse a reconocer las actividades de geoingeniería, alias guerra climática, que están siendo llevadas a cabo en nuestros cielos. Y sin importar lo que esté sucediendo alrededor del planeta, sin importar los intereses o preocupaciones que cualquiera de nosotros pueda tener, el colapso de la biosfera siempre será lo más importante de nuestra realidad. Sin biosfera, nada tiene sentido. El gran filtro, concepto que vimos en detalle en la transmisión de la semana pasada, parece continuar con su inexorable marcha. La propensión al autoexterminio por parte de demasiados dentro de las filas de nuestra especie. El concepto de un gran filtro, en el contexto de la paradoja de Fermi, es aquello que impide que de la materia inerte surja vida y, eventualmente, una civilización de nivel superior. El concepto nace a partir del fracaso a la hora de encontrar civilizaciones extraterrestres en el universo observable. Esta barrera a la evolución de la vida inteligente podría manifestarse de diversas formas, siendo la más probable la autodestrucción de la especie dominante mediante su propia tecnología. Nuevo de Reuters.com. ¿Acaso la geoingeniería solar puede detener el calentamiento global? Después de 75 años de estas actividades, la respuesta es perfectamente clara para todos aquellos que no tengan los ojos firmemente cerrados. Y sobre el mismo tema, aquí tenemos más negación y engaño en este otro artículo reciente de cleantechnica.com. La geoingeniería podría ser la menos mala de las soluciones climáticas. De este informe, la avaricia, la ignorancia y la estupidez humana hacen que sea poco probable que la gente elija el mejor camino, el que consiste en reducir drásticamente nuestra dependencia de petróleo, carbón y metano para generar calor o generar electricidad. Eso deja a la geoingeniería solar como la menos mala de las alternativas entre un conjunto de malas decisiones. Así es, la avaricia, la ignorancia y la estupidez humana. Con relación a esto, los autores de este informe de Cleantechnica deberían darse una buena mirada en el espejo antes de promocionar la misma clase de guerra climática que ha ocasionado el caos y la destrucción sobre el planeta y sus habitantes durante ya más de 75 años. Por lo que no, la geoingeniería, alias guerra climática y biológica, no es tan solo la menos mala de las soluciones climáticas. No es una solución en absoluto. Nunca lo fue, nunca lo podría ser. No hay nada de benévolo en esto. La geoingeniería trata de poder y de control, ni más ni menos. Es la utilización del clima como arma para después culpar a la naturaleza. Es poner a las poblaciones de rodillas sin que las poblaciones siquiera sepan que están bajo ataque. Y aún así, tenemos a los así llamados expertos promoviendo y mencionando estas actividades como si tan solo fuesen una peligrosa propuesta, en vez de una letal realidad en curso. ¿Acaso alguien escucha siquiera una mención en los medios de la Matrix respecto de lugares recientemente víctimas de las atrocidades de la ingeniería climática? Como ser La Haina en Hawái o Acapulco en México.
Todas estas catástrofes son barridas bajo la alfombra, por el momento, pero la totalidad de lo que está teniendo lugar no puede ser ocultada por mucho más tiempo. Del The Engineer del Reino Unido. Informe de Naciones Unidas advierte sobre los riesgos de la geoingeniería. En el informe dicen, según la ONU, las herramientas de ingeniería climática también podrían tener potencial para uso militar o geopolítico, acentuando la necesidad de un marco de gobernanza internacional. Detengámonos aquí. Demasiado tarde, por unos 75 años. La ingeniería del clima es la joya más preciada del complejo militar industrial. ¿Y cómo puede ser que la comunidad de científicos climáticos continúe a negar lo que es tan descaradamente obvio en los cielos alrededor del planeta? Más sobre el engaño referente a la ingeniería del clima. Este artículo de la Universidad de Chicago. Una solución radical para el cambio climático, con el Dr. David Keith, del informe. La tecnología de geoingeniería solar presenta posibilidades y riesgos, sostiene renombrado científico. Pregunta. ¿Renombrado o mejor deberíamos decir notorio? Para ver una confrontación que tuve con el Dr. Keith, por favor vean el reciente documental The Dimming, El Oscurecimiento, donde también pueden ver pruebas tangibles de estas actividades, las que continúan a generar caos y destrucción en lo que aún queda de los sistemas que hacen posible la vida sobre el planeta. El Dr. David Keith es la cara visible de las mentiras y engaños referentes a la ingeniería del clima, junto con el Dr. Douglas McMartin y el Dr. Ken Caldeira. Verdaderamente no sé cómo estas personas se pueden mirar al espejo. Del mismo tema, nuevo de noticiasdenacionesunidas.org. La ciencia señala vamos hacia un colapso climático. De este informe. Si bien el 2023 aún no ha terminado, un informe provisional de la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas confirmó que este será el año más cálido jamás registrado. Y para quienes puedan estar en una zona bajo enfriamientos artificiales, recuerden que las condiciones generadas sobre sus hogares mediante la siembra de nubes con elementos de nucleación química del hielo no son representativas de lo que sucede alrededor del planeta. Cambiando de tema. ¿Acaso los controladores están avanzando con sus planes para hacerse con el control total del poder? De Business Insider. El Pentágono va en dirección a permitir que armas gestionadas mediante inteligencia artificial puedan decidir matar humanos por su cuenta. Del informe. Mientras varios gobiernos están presionando a la ONU para que se adopte una resolución que restrinja el uso de drones letales con inteligencia artificial, Estados Unidos, junto a un grupo de naciones que incluye a Rusia, Australia e Israel, se resisten a tal medida que limite su uso. Los críticos están preocupados por el desarrollo de máquinas que puedan decidir matar personas por su cuenta. Por supuesto que estamos preocupados. ¿Por qué no habríamos de estarlo? ¿Por qué cualquier persona racional no habría de estar preocupada? Y por supuesto que estos países que están en la cima del poderío militar no quieren que nadie interfiera con sus actividades. Y es por eso que hacen lo que hacen en nuestros cielos, porque no hay regulación alguna que diga que no lo pueden hacer. Cero. ¿Y cuántos recuerdan que en el censo del 2010 nuestros hogares fueron geolocalizados mediante GPS? Personal de la oficina de censado saltó mi portón con candado y caminaron 1,5 kilómetros por el bosque para tomar estos datos con GPS. 2 veces. Contacté repetidas veces a la oficina encargada del censo para preguntar el porqué de esto. No tenían respuestas para darme. Unan los puntos. Drones con armas letales controlados mediante inteligencia artificial en nuestros cielos y hogares identificados mediante GPS. Y si algo sale mal con ese plan, siempre está el plan B, con 2.400 millones de balas calibre militar punta hueca adquiridas por agencias responsables de la seguridad interna de Estados Unidos como ser Homeland Security. Bienvenidos al país de la libertad y de la democracia. Y recuerden que aquellos en el poder no podrían hacer lo que hacen sin el apoyo activo o pasivo de la mayoría de la población. Busquen y vean los experimentos de Milgram para tener una mejor comprensión de cómo, triste y alarmantemente, la mayoría de los individuos harán lo que sea que se les dice mientras crean o perciban que estos pedidos provienen de alguien en posición de autoridad. Regresando al gran filtro y al autoexterminio en el corto plazo al que parecemos encaminados. Nuevo de weather.com. ¿Acaso te enferman los cambios en las temperaturas?
algunas partes de Estados Unidos registraron variaciones de más de 25 grados centígrados en una sola semana. ¿Acaso cambios extremos como estos enferman a la gente? Luego, el artículo dice: echemos un vistazo más de cerca a la ciencia y veamos qué dicen los expertos. ¿Es realmente más probable enfermarse cuando el termómetro sube y baja como en una montaña rusa? Detengámonos aquí. Hay instancias en las que las temperaturas variaron 30 grados centígrados en un solo día. Teniendo esto presente, consideremos esto. ¿Cuán vasta es la variedad de elementos que están siendo utilizados en la siembra de nubes para nuclear químicamente el material congelado con el cual crean los eventos invernales de diseño, los que son responsables de estos latigazos climáticos? ¿Y cuán tóxicos son estos elementos? Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el verdadero factor central detrás de las enfermedades relacionadas con las variaciones en las temperaturas? Están escuchando la hora semanal de noticias apolítica y libre de anuncios comerciales de Alerta Global de Noticias, la transmisión del final del mundo tal como lo conocemos, provista para ustedes por geoengineeringwatch.org, el mayor y más visitado sitio web del mundo en el tema de las operaciones globales de ingeniería climática, alias guerra climática. Alcanzar un punto de masa crítica de conciencia es la única forma de avanzar en esta lucha. Para hacer esto, lo mejor es iniciar conversaciones que lleven a la gente a fuentes creíbles de información. Geoengineering Watch continuará con sus esfuerzos para ser esa fuente de información en lo referente a las operaciones de ingeniería climática. Continuando, aún más confirmación de lo que Geoengineering Watch viene diciendo desde hace ya casi 15 años, en posición encontrada con las negaciones de la comunidad de científicos climáticos, la que ahora se está viendo obligada a admitir la verdad, pues ya no puede ser ocultada. Este es un titular referente a una amenaza existencial, en el extremadamente corto plazo. De CNN, los científicos dijeron que el agujero de la capa de ozono se estaba recuperando. Esa buena noticia resultó ser prematura, según nuevo estudio. Este es un escenario en desarrollo en el cual esta verdad está saliendo a la luz. El informe luego dice: la recuperación de la capa de ozono, que se encuentra a kilómetros de altura sobre la Tierra y protege al planeta de la radiación ultravioleta, ha sido celebrada como uno de los mayores logros ambientales del mundo. Pero en un nuevo estudio publicado el martes, algunos científicos afirman que es posible que no se esté recuperando en absoluto y que el agujero incluso podría estar expandiéndose. Estos hallazgos no van de acuerdo con evaluaciones ampliamente aceptadas sobre el estado de la capa de ozono, incluyendo un reciente estudio respaldado por Naciones Unidas, el que indicaba que hacia el 2040 la capa de ozono volvería a tener los niveles presentes en la década de 1980. Esa es una absoluta y descarada mentira, la que puede desmentir cualquiera que tenga alguna mínima percepción de sus sentidos. El sol se siente increíblemente caliente, inclusive en pleno invierno si es que estás a luz directa del sol. El espesor de la capa de ozono varía, aumenta y disminuye, no es constante, pero en un contexto general rápidamente se está tornando más delgada, radicalmente. El informe luego dice: el agujero no solo ha seguido siendo grande en extensión, también se ha vuelto más profundo, es decir, tiene menos ozono. Los autores del estudio dijeron que son muchos los factores que pueden contribuir con la disminución del ozono, incluyendo la contaminación que está aumentando las temperaturas del planeta. Pequeñas partículas en el aire, las que son emitidas por incendios forestales y volcanes. Y no se fijen en los aviones de la geoingeniería que están dispersando hasta 100 toneladas de partículas en nuestros cielos con cada vuelo que hacen, en el caso de los aviones cisterna militares. No. En realidad, no estás viendo lo que ves. Ve nuevamente a dormir. Eso es lo que quieren que hagamos. Y por supuesto, también tenemos las poderosas radiofrecuencias y ondas electromagnéticas bombardeando nuestra atmósfera. Transmisiones no tan solo usadas para las comunicaciones. También hay transmisiones que son usadas para las operaciones de manipulación climática, las que son mucho más poderosas. Pero no se preocupen, alguien, en alguna parte, está velando por nuestro planeta en proceso de colapsar. Pero, ¿acaso lo están haciendo? De AP News. Mientras Dubái se prepara para la COP28, algunos líderes mundiales señalan que no asistirán a las conversaciones sobre el clima. ¿Por qué no?
Algunos de los así llamados líderes mundiales están demasiado ocupados orquestando conflictos que facilitan sus agendas y objetivos. Y otros, así llamados líderes mundiales, saben muy bien de qué se tratan estas conversaciones sobre el clima. Como deberían saberlo, pues son todos parte de lo que sucede. Pretenden que les importa el medio ambiente y dicen protegerlo, mientras que detrás de puertas cerradas planifican más operaciones de ingeniería climática y más perforaciones petrolíferas. Las conferencias por el clima no son más que humo y espejos. Y con esto no estoy diciendo que no hay problemas con el clima. La verdadera gravedad del colapso climático y ecológico es mucho mayor y más inmediata de lo que se nos dice de forma oficial. El mantra de los manipuladores de la Matrix no es otro que el de mantener el paradigma imperante hasta el colapso total. Y la ingeniería del clima es su arma más preciada. Como respaldo de esta conclusión, aquí tenemos este titular de múltiples fuentes. La producción de petróleo y gas de Estados Unidos batirá récords en 2023. Y si crees que eso es algo bueno, no lo harás por mucho tiempo. Y esto, de digitaljournal.com. A pesar de la crisis climática, son aprobados cientos de nuevos proyectos de petróleo y gas. Así es, se precisa de mucho combustible para mantener en vuelo a los aviones de la geoingeniería. De Fox Weather tenemos esto. Una fuerte tormenta geomagnética golpea a la Tierra y provoca una vívida exhibición de auroras boreales en el norte de Estados Unidos. El informe dice: una cuarta erupción solar hizo que los observadores aumentaran la categoría de la advertencia por tormenta electromagnética para el viernes de G2 a G3, aumentando las probabilidades de ver auroras sobre los Estados Unidos. Acerca de este titular, a estas alturas, ¿cómo podemos saber con alguna clase de certeza qué cosa está afectando a qué? Especialmente en relación a nuestra atmósfera, la que está siendo constantemente bombardeada con ondas electromagnéticas. Hace poco vimos titulares diciendo que la instalación de calentadores de la ionosfera situada en Alaska, conocida como HAARP, estaba creando exactamente el mismo efecto de aurora mencionado en este titular, el que lo atribuye a la naturaleza. Lamentablemente, hace mucho que aquellos en el poder han comprendido que la mayoría de la población en general cree en lo que las así llamadas fuentes oficiales les dicen que deben creer, o en lo que dicen los así llamados expertos, a quienes se nos entrena y condiciona a creer ciegamente desde que nacemos. Los mejores expertos que el dinero puede comprar. Tengan eso presente. Del The Guardian del Reino Unido. ¿Qué diablos está pasando? Ese es el titular. Detectan partícula de altísima energía cayendo sobre la Tierra. El informe dice: los astrónomos han detectado una partícula rara y de extremadamente alta energía que cae hacia la Tierra y la que está causando desconcierto porque proviene de una región aparentemente vacía del espacio. Se cree que solo los eventos cósmicos más poderosos, en escalas que exceden con creces la explosión de una estrella, son capaces de producir partículas tan energéticas. Pero este fenómeno parece haber surgido del vacío local, un área vacía del espacio que bordea la Vía Láctea. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con esta ecuación? ¿Cómo lo podemos saber? Se nos ha mentido de manera tan extensa, durante tanto tiempo, por parte de los así llamados expertos, que de nuevo pregunto, ¿cómo podemos saber cuál es la verdad detrás de un informe como este? ¿Acaso se nos está preparando para un ataque mediante un pulso electromagnético del que los controladores culparán a la naturaleza? No tenemos forma de saberlo. Del New York Post. Biden bromea sobre fútbol nuclear. Del informe. El presidente Biden este miércoles sorprendió a los oyentes al alardear de su capacidad para lanzar armas nucleares. Mi marina lleva eso y tiene el código para hacer saltar el mundo por los aires, dijo el comandante en jefe de 81 años mientras se presentaba a los trabajadores de una fábrica en Colorado. Todos los actores en la campaña presidencial tan solo desempeñan su parte del guión. Humo y espejos. En el caso de Biden, su deterioro cognitivo es indiscutiblemente obvio para cualquiera que esté aunque sea semidespierto. Aquí tenemos más engaño. TheFizz.org. Según nuevas investigaciones, se precisa de compromisos para resolver el impacto climático de la aviación. El informe dice: emisiones procedentes de los aviones distintas del CO2, principalmente óxidos de nitrógeno, hollín y vapor de agua, dicen, se sabe contribuyen a los efectos del calentamiento global junto con otras emisiones de CO2 del sector de la aviación.
el hollín desencadena la formación de estelas de vapor y cirros de estelas de vapor, nubes en forma de líneas producidas por el escape de los motores de los aviones, dicen. Esto provoca un aumento en la formación de nubes altas, las que pueden calentar la atmósfera terrestre. ¿En serio? ¿Tan solo estelas no intencionales las que se expanden hasta cubrir horizontes enteros? ¿Tan solo estelas no intencionales que pueden ser conectadas y desconectadas como por arte de magia? ¿Tan solo estelas no intencionales provenientes de dispersores montados para dicho propósito, apuntando dentro de la descarga de los motores del avión? Estelas que hemos demostrado contienen elementos de la ingeniería climática, comenzando con nanopartículas de aluminio, no de hollín. Vean el innovador documental The Dimming, El Oscurecimiento, y decidan por ustedes mismos. Nota del traductor. Al ver este documental en YouTube, seleccionen abajo a la derecha subtítulos autogenerados en inglés, luego de lo cual debería aparecer la opción de traducir dichos subtítulos a otros idiomas. Pero esperen, ¿acaso la comunidad de científicos climáticos está dando muestras de coraje? De presscensa.com. Científicos climáticos de alto rango se rebelan contra el IPCC. Esto es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el mayor panel de científicos jamás creado en la historia de la humanidad. Del informe. Se cumplen 35 años desde la formación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el IPCC, para avanzar en el conocimiento científico sobre el cambio climático causado por las actividades humanas. Y hasta el día de hoy, este panel ha negado totalmente el singularmente mayor factor causal en el desbaratamiento climático por causas humanas. Las operaciones globales de intervención climática, las que no llamaré clandestinas, pues cualquiera que no tenga sus ojos firmemente cerrados puede ver estas choqueantes actividades en nuestros cielos. Entonces, ¿acaso la comunidad de científicos climáticos finalmente va a decir la verdad acerca de la ingeniería del clima? No demasiado. De la BBC. Emiratos Árabes Unidos planificó usar la conferencia sobre el clima para hacer negocios relacionados con el petróleo. ¡Qué sorpresa! Del informe. Los Emiratos Árabes Unidos planeaban aprovechar su papel como anfitriones de las conversaciones sobre el clima de Naciones Unidas como una oportunidad para cerrar acuerdos sobre petróleo y gas. Eso es lo que hacen detrás de puertas cerradas, así como obligar a otros países a llevar a cabo la geoingeniería. La BBC tomó conocimiento de esto por un documento filtrado que reveló planes de discutir acuerdos sobre combustibles fósiles con 15 naciones. Los documentos filtrados a los que tuvo acceso la BBC fueron preparados para el Dr. Jaber, quien también es director ejecutivo de la gigantesca compañía petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos, ADNOC. Y en el informe de la BBC dicen: intentar hacer negocios durante el proceso de la COP parece ser una violación grave de las normas de conducta que se esperan de un presidente partícipe de la conferencia sobre el clima y podría resultar en un fracaso de dicha conferencia. Y eso es exactamente lo que están haciendo. De nuevo, ya es demasiado tarde. Las conferencias COP sobre el cambio climático siempre han fracasado y no han sido más que una fachada para promover la ingeniería del clima y mantener el paradigma de los combustibles fósiles hasta el amargo y brutal final. Siguiente, de BNN Network. 2023 se proyecta como el más caluroso de los últimos 125.000 años. Eso no es un buen presagio. Y pueden creerlo o no. Está basado en paleodatos. Pero lo que podemos decir con total certeza es que el planeta se está sobrecalentando y a un ritmo vertiginoso. Cuando los océanos alcanzan temperaturas de 38 grados centígrados, cosa que sucedió cerca de la costa de Florida hace unos meses, estamos en una trayectoria muy grave. El informe luego dice: se están creando grandes contrastes. Mientras tormentas de nieve azotan a los Balcanes y partes de Ucrania, no lejos de allí, sobre la región de Krasnodar, en Rusia, las temperaturas superan los 25 grados. Este aire cálido se mueve hacia el este, donde es posible que algunas regiones de Asia Central superen los 30 grados centígrados. Extremos radicales en las temperaturas. Este informe es tan solo una muestra de estas variaciones en las temperaturas que se están viendo sobre el planeta. La ingeniería del clima es central en esta ecuación. Si bien toda forma de actividad humana destructiva para con el medio ambiente es parte del problema, y esta es una lista verdaderamente larga.
Del The Economist tenemos esto. Los próximos años serán los más calurosos de la historia. Esto es tan solo el comienzo. Estamos en un escenario de colapso climático. El informe dice que el planeta pronto podría superar el límite de 1,5 grados centígrados de calentamiento. Demasiado tarde. Las temperaturas ya han aumentado más de 3,5 grados centígrados desde la era preindustrial. ¿Y acaso nuestra especie está pisando el freno? No. Acelerador a fondo hasta el momento del impacto. ¿Y cuánto falta para que no haya suficiente para comer? De upi.com. Informe de NOAA dice que la disminución de la capa de nieve implica perturbaciones alimentarias en todo el mundo. Luego dicen, los datos muestran que si bien el pronóstico de nevadas a largo plazo no es bueno, el cambio climático podría traer patrones climáticos más erráticos y un aumento de las nevadas en el corto plazo, como lo demuestran las recientes tormentas en el noreste de Estados Unidos. De nuevo, el noreste de Estados Unidos es la región del planeta más sometida a enfriamientos químicos. Es donde vive la mayoría de los ciudadanos de este país, y eso los mantiene confundidos y divididos respecto de la verdadera situación de colapso climático. Luego, el informe dice, con el tiempo, las leyes de la termodinámica implican que a medida de que el clima se sigue calentando, cada vez más nieve se convertirá en lluvia. Estos son dichos del científico climático Brian Brettschneider. Y también dijo, puedes salirte con la tuya por un tiempo y ocultar algunas tendencias, pero en general las leyes de la termodinámica prevalecerán. Pregunta para el señor Brettschneider, ¿qué tendencias están siendo ocultadas y quién las está ocultando? Continuando, y aun si hubiera suficiente comida, ¿cuántos ya no pueden comprarla? Nuevo de Euronews. El 38% de los europeos ya no hace 3 comidas al día. Del informe. El segundo barómetro europeo sobre pobreza y precariedad examinó la capacidad de los europeos para realizar compras y encontró que ha disminuido en los últimos 3 años, obligando a la mayoría de ellos a saltearse comidas y recurrir a tomar difíciles decisiones financieras. Casi 1 de cada 2 europeos cree correr un alto riesgo de caer en una situación de precariedad en los próximos meses, sucumbiendo al aumento de los precios y a salarios relativamente estancados. Otras medidas incluyen no encender la calefacción, pedir dinero prestado y no tratar un problema de salud ante el aumento de los costos. Una encuesta realizada en junio por la Fundación Joseph Rowntree encontró que 5,7 millones de hogares de bajos ingresos en el Reino Unido carecían del dinero suficiente para comprar alimentos, lo que la Fundación consideró una horrenda nueva normalidad. La gravedad de la situación se reflejó en las respuestas de varios padres, algunos de los cuales dijeron que habían tenido que limitar su alimentación para que no les falte a sus hijos. Pero a los ciudadanos de este país le va fantástico, ¿no es así? No tanto. Recientes encuestas indican que el 61% de los estadounidenses vive de sueldo en sueldo y no tiene ninguna capacidad de ahorro. Y acerca de nuestro suministro de alimentos, ¿cuán tóxicos son los cultivos de este país? De ABC News. Agricultores alegan vínculo entre el popular herbicida Paraquat y la enfermedad de Parkinson. Del artículo. Documentos internos muestran que el fabricante ha sido consciente de estas preocupaciones durante décadas. Es ilegal utilizar Paraquat en China, Suiza, el Reino Unido y decenas de otros países. Muchos países han prohibido el herbicida debido a su extrema toxicidad, mientras que otros han expresado su preocupación por el posible riesgo de enfermedad de Parkinson. Sin embargo, el herbicida, fabricado por una empresa suiza propiedad del Estado chino, todavía se utiliza ampliamente en todo Estados Unidos, en parte porque es una forma muy eficaz de matar las malezas. Igual que con el producto de Monsanto, a muchos no podrían importarle menos las consecuencias. Bienvenidos al nuevo mundo. Del National Institute of Health tenemos esto. Estudio del Instituto Nacional de la Salud halla asociación entre Paraquat y la enfermedad de Parkinson. Y del Journal Nature, Paraquat y la enfermedad de Parkinson. Y de TrueLaw.com, demanda colectiva por daños por Paraquat. Tan solo algunos titulares a modo de muestra. Y acerca de las consecuencias. The Oxford News del Reino Unido.
Billones en costos ocultos de los sistemas agroalimentarios son revelados por una investigación de Oxford contenida en un informe de Naciones Unidas. Dicen, según una nueva investigación, los costos ocultos ambientales, sociales y sanitarios de los sistemas agroalimentarios ascendieron a 12 billones de dólares a nivel mundial en 2020. Pero hay más y se pone peor. TheScienceAlert.com. Según un nuevo estudio, los nanoplásticos están relacionados con cambios en las proteínas cerebrales asociadas con el Parkinson. La enfermedad de Parkinson ha sido considerada el trastorno neurológico de más rápido crecimiento en el mundo, dice el neurobiólogo y autor Andrew West de la Universidad de Duke. El informe continúa. Hay evidencias de que el plástico interfiere con el proceso de limpieza natural de las neuronas, lo cual es algo que nuevamente apunta al Parkinson y enfermedades similares. Más del mismo tema, de dukehealth.com. En varios modelos de laboratorio, los nanoplásticos promueven condiciones para el Parkinson. Los nanoplásticos interactúan con una proteína en particular, la que se encuentra naturalmente en el cerebro, creando cambios relacionados con la enfermedad de Parkinson y algunos tipos de demencia. Los contaminantes microplásticos y nanoplásticos están siendo evaluados de cerca por su potencial impacto en el cáncer y las enfermedades autoinmunes. De nuevo, este recordatorio de importancia crítica. Las fibras de polímeros, alias partículas de nanoplásticos, son un elemento primario mencionado en las patentes de geoingeniería. Pregunta: ¿por cuánto tiempo puedes sostener tu respiración? Y tenemos esto de noticias de la Universidad de Oxford. Estudio halla que la mala calidad del aire afecta la salud mental de muchas maneras. Del informe: hallan evidencia de que la exposición a contaminantes del aire puede provocar depresión, ansiedad, psicosis y tal vez incluso trastornos neurocognitivos, como la demencia. También hubo indicios de que niños y adolescentes podrían estar expuestos a la contaminación del aire en etapas críticas de su desarrollo mental, lo que los pondría en riesgo de sufrir a futuro impactos más graves e importantes problemas de salud mental. Y acerca de la abundancia de las nanopartículas invisibles que todos nos vemos forzados a inhalar con cada respiro que damos, sumemos esto de TheConversation.com. La contaminación procedente de las centrales eléctricas de carbón provoca muchas más muertes de las que pensaban los científicos. Mucho peor de lo que pensábamos, en todos los frentes. Veamos un extracto de este informe. Contaminación del aire por carbón. ¿Qué la hace tan mala? Un estudio histórico realizado en la década de 1990, conocido como el estudio de las 6 ciudades de Harvard, vinculó a pequeñas partículas en el aire llamadas PM2,5 con un mayor riesgo de muerte prematura. Desde entonces, otros estudios han relacionado a las PM2,5 con enfermedades pulmonares y cardíacas, cáncer, demencia y otras enfermedades. Para que conste, un estudio científico ya ha vinculado las cenizas volantes de carbón como elemento base en las operaciones de geoingeniería. Una pregunta aún pendiente de responder es ¿qué otra cosa se está adicionando a la mezcla? Y los altamente tóxicos elementos utilizados en la ingeniería del clima están dentro del rango de las nanopartículas. Por lejos las más biodisponibles y bioacumulables, pues son tan pequeñas que pueden traspasar todas las barreras naturales presentes en el cuerpo. Es decir, son las más perjudiciales de todas, y están cayendo por la columna de aire en la que respiramos. Tests de laboratorio de alrededor del planeta muestran esto, sin lugar a la menor duda. Del Daily Mail del Reino Unido. Luego de que Holanda anunciara un aumento en los casos, ahora le toca a Dinamarca luchar contra el mismo tipo de neumonía, síndrome del pulmón blanco, que está despertando preocupación en China. Eso no suena muy bien. ¿Y cuánto falta para que impacte en otros países? Tal vez ya está siendo sembrada. Pronto lo sabremos. Y no es tan solo nuestro aire. Nuevo de CNBC. Químicos eternos y plomo acechan dentro del agua potable de Estados Unidos. Luego preguntan, ¿acaso el agua de grifo es aún segura para beber? Qué pregunta increíblemente tonta. La demasiado obvia respuesta es que no es seguro beber agua de grifo con químicos eternos y plomo. Pero sí es seguro beber agua de lluvia. ¿No es así? Absolutamente no.
Recientes estudios han mostrado que no hay una sola gota de lluvia sin contaminar en todo el planeta. Contaminación que incluye estos mismos químicos eternos, los que ahora se ha comprobado están en nuestra agua potable. The Time Magazine, más malas noticias, esta vez relacionadas con nuestros amigos peludos. A lo largo de Estados Unidos, los perros se están enfermando a causa de una enfermedad misteriosa. El informe dice: una enfermedad respiratoria de causa desconocida está enfermando a los perros en Oregón y otros estados, lo que ha provocado advertencias por parte de gobiernos y veterinarios. Agreguemos esto del New York Post. Se propaga la enfermedad del ciervo zombie. Y dicen, puede también haber riesgo para con las personas. Luego dicen, a pesar de los esfuerzos en curso para reducir su propagación en los Estados Unidos y en el extranjero, la letal enfermedad de emaciación crónica, CWD por sus siglas en inglés, sigue siendo una amenaza, sin vacuna ni cura conocida. El CWD o caquexia crónica ha seguido propagándose por todo el mundo. La emaciación crónica es conocida por los expertos médicos como una enfermedad priónica, un grupo de raros trastornos neurológicos progresivos que afectan a humanos y animales. Otras enfermedades priónicas incluyen la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y la encefalopatía espongiforme bovina, también conocida como enfermedad de las vacas locas. Las enfermedades priónicas, como la caquexia crónica, tienen un largo periodo de incubación, lo cual es especialmente preocupante porque un animal infectado parece sano hasta 2 años antes de mostrar síntomas, tiempo durante el cual puede transmitir la enfermedad a otros animales. Y lo mismo es válido para los humanos. Si no sabes lo que son los priones y cuán insidiosos son, por favor investiga. Bajo una apariencia benigna hay una gravedad oculta de suma importancia. Continuando, TheNewsWise.com. Inundaciones futuras. El calentamiento global intensifica las fuertes lluvias, incluso más de lo esperado. Otro ejemplo de que todo es peor de lo que creían los así llamados expertos. De este informe, nuestro estudio confirma que la intensidad y frecuencia de las fuertes y extremas precipitaciones está aumentando exponencialmente con cada incremento del calentamiento global. Y, ninguna sorpresa, el estudio no menciona las operaciones de ingeniería climática. Otro titular sensacionalizando al clima invernal. Este es de SevereWeatherEurope.com. Una tormenta invernal con frío del Ártico se dirige hacia gran parte de Europa. De este informe, después de un clima inusualmente cálido durante las últimas semanas, se está produciendo un cambio significativo en el patrón climático. Se pronostica que este patrón introducirá un clima mucho más frío proveniente del Ártico, el que chocará con un clima mucho más cálido sobre el Mediterráneo y la región del Mar Negro, y producirá una poderosa tormenta invernal sobre Grecia. Luego se intensificará rápidamente hasta convertirse en una importante tormenta de nieve en Bulgaria, Rumania, Moldavia y Ucrania. Clima invernal a la par de clima cálido, al igual que lo que sucede a menudo en Estados Unidos. Tormentas invernales surgidas del Golfo de México cuyas aguas están con temperaturas altas de récord. Y luego tenemos este titular de guerra mediante clima invernal, de Fox News. Tormenta de nieve azota la región del Mar Negro y deja sin electricidad a Ucrania. Pero, ¿de qué no estamos escuchando? Consideren el siguiente comentario posteado en Geoengineering Watch esta semana de una mujer de Canadá, Shannon Roy. Estamos a fines de noviembre en Alberta, Canadá, y casi no hemos tenido fríos. Absolutamente nada de nieve. No es el clima que normalmente tenemos en esta época del año. El sol siempre está oculto detrás de un velo químico. Donde sea que está el sol, hay una cobertura de aerosoles delante de él. Bienvenidos a la gestión de la radiación solar. Muchas gracias por esta información, Shannon. Siguiente, más noticias del caos climático alias guerra climática, de MSN.com. 4 muertos y medio millón de personas sin electricidad mientras la peor tormenta en 100 años azota Crimea. De este informe. Meteorólogos griegos le han puesto la tormenta el nombre de Betina y es la última en una serie de fenómenos meteorológicos extremos en azotar la cuenca del Mediterráneo este año, culpando a la naturaleza. Del New York Times. Comienza la temporada de incendios en Australia, amenazadoramente antes de lo normal. El informe dice,
El invierno más cálido jamás registrado, seguido de una primavera inusualmente cálida y seca, ha generado cientos de incendios a lo largo de la costa este de Australia, incluyendo a uno que arrasó con 53 casas en Queensland. Y la semana pasada, en la costa oeste, un feroz incendio cercano al centro de la ciudad de Perth fue alimentado por una inusualmente temprana ola de calor y fuertes vientos. A finales de octubre, los incendios en Queensland ya habían mostrado un comportamiento inusual, como ser arder intensamente durante la noche en lugar de debilitarse, como suele ocurrir cuando las temperaturas bajan y la humedad aumenta. El señor Bowman, de la Universidad de Tasmania, dijo que esto era un indicador de cuán intensamente seca estaba la zona y advirtió que el país seguirá viendo un comportamiento inusual de los incendios durante los próximos meses. Por favor, vean el muy importante informe de Geoengineering Watch titulado «La geoingeniería alimenta incendios forestales». Nota del traductor. Este video de Geoengineering Watch sobre los incendios forestales está doblado al español y aún pueden encontrarlo en el canal de Cielos Tóxicos en YouTube, plataforma en la que nos van eliminando varias presentaciones de Dane Wigington, así como más de una docena de videos de sus transmisiones semanales que hemos traducido al español. Más noticias de Australia. Esta es de news.com. A medida que caen los récords de calor, aumenta el peligro de incendios en todos los estados australianos. La doctora en salud pública, Kate Charlesworth, dijo que es muy probable que este verano los australianos tengan que pasar más tiempo en interiores. Debido a la combinación de calor extremo y el humo de los incendios, existe una posibilidad muy real de que no sea seguro estar afuera durante gran parte del día. La doctora Charlesworth también dijo que esto podría continuar a suceder durante los veranos venideros. Como vimos durante los incendios forestales del verano negro, la gente quedó atrapada dentro de sus hogares durante semanas, y en algunos casos, meses. Suena maravilloso, ¿no creen? Lo que está programado para este verano en Australia es lo que ha estado sucediendo en años recientes sobre gran parte del oeste de Estados Unidos. Y si bien a esta región se le ha dado un respiro momentáneo en lo que respecta a los incendios, la mortandad de los árboles continúa a acelerarse. Siguiente, de AccuWeather. Río atmosférico azotará el noroeste de Estados Unidos para comenzar diciembre con lluvias torrenciales y varios pies de nieve. Luego dicen, al principio, estas tormentas irán acompañadas de aire frío. A principios de la semana próxima, aire más cálido regresará hacia el norte. Los niveles de nieve podrían comenzar a crecer el sábado sobre Oregón y Washington, y a mediados de la semana próxima, las precipitaciones sobre las zonas montañosas deberían caer principalmente en forma de lluvia. El clima más cálido presentará riesgos de inundaciones debido a fuertes lluvias y la nieve que se derrite. Latigazo climático, de frío a calor y viceversa. Después de esta ronda de tiempo húmedo, no hay más precipitaciones programadas para el norte de California hasta el año que viene. Pero por supuesto, la programación puede cambiar cuando los ingenieros climáticos así lo deseen. El mapa de monitoreo por sequías de California en este momento muestra que no existe sequía alguna, y esto es una absoluta mentira. Arroyos del norte de California, los que en esta época deberían estar colmados, continúan secos. La poca lluvia que ha caído en esta temporada ha hecho poco y nada respecto de aumentar la humedad en atmósfera y suelos. La mortandad de árboles continúa en aumento, especialmente en los abetos de Douglas, el árbol predominante en estos bosques norteños. Todo árbol dentro de estos bosques está muerto o en proceso de morir. La lluvia que se permite caer es tóxica. No es especulación, es un hecho comprobado por tests de laboratorio. Nuestros suelos ahora no son más que polvo sin vida. Sin árboles, sin un hábitat funcional, no puede haber gente. También de AccuWeather. Las lluvias en el sureste de Estados Unidos serán un arma de doble filo hasta el domingo. El mapa de monitoreo de sequías muestra sequía extrema en el sureste, y esto es lo que ha estado sucediendo. Los ingenieros climáticos llevan a cabo operaciones de dispersión de aerosoles por encima de la humedad entrante proveniente del Golfo de México, el que está con temperaturas altas de récord. Cuando la atmósfera está sobresaturada con demasiadas partículas, es decir, demasiados núcleos de condensación, esto en general produce una cobertura nubosa indefinida, sin características salientes. Esto es la gestión de la radiación solar.
Luego, elementos de reacción endotérmica y nucleación química de hielo secan aún más la humedad atmosférica y hacen que la humedad restante migre hacia otros lugares. De esta forma, es creada una masa de aire frío y denso, la que desciende sobre la superficie, alterando los datos de temperaturas y ayudando a los hacedores del clima a ocultar la verdadera gravedad del calentamiento del planeta. Pero este enfriamiento superficial de corta duración viene al costo de un aún mayor calentamiento general del planeta. En resumen, humedad que es empujada desde el Pacífico sobre el oeste de Estados Unidos es sometida a fuertes fumigaciones, las que dispersan la humedad sobre la mayor área posible, y en general el resultado visible es una cobertura nubosa sin formas visibles. Esto seca gran parte de la humedad que hubiera caído en los estados costeros y hace que migre más hacia adentro del país. Allí se llevan a cabo aún más dispersiones de elementos de nucleación química del hielo, con el resultado de una aún mayor dispersión de la humedad, más enfriamientos superficiales y a menudo ligeras caídas de nieve o material congelado. Este material comúnmente comienza a caer con temperaturas bien por encima del punto de congelamiento y, eventualmente, las temperaturas bajan, a veces drásticamente, al continuar la actividad de siembra de nubes con estos elementos. Los medios de la Matrix producen titulares sensacionalizando estos enfriamientos repentinos y así se alimenta la confusión del público respecto de la verdadera situación de calentamiento que está teniendo lugar. Divide y vencerás. La baja de las temperaturas en el sureste del país se debe a estos mismos procesos que acabo de describir en los estados del oeste. La humedad del Golfo de México es manipulada hacia el norte y a menudo es utilizada como la fuente de eventos invernales de diseño, con tormentas a las que le dan nombres de teatro. Y así mantienen a los sectores más poblados de Estados Unidos con temperaturas mucho más frescas que en el resto del planeta. Bienvenidos al invierno de diseño. What the heck? What is that? It's not dripping. Are y'all seeing this? I've got the torch straight up to it. And then afterwards it's hard. Y acerca de la guerra climática mediante enfriamientos de diseño, tenemos esto del Daily Mail del Reino Unido. Funcionarios de Texas advierten sobre apagones por sectores para aliviar la tensión en la red eléctrica. La misma estrategia que llevó a la muerte de 200 personas durante la masiva tormenta invernal del 2021. Clima invernal completamente de diseño. Hacían menos 17 grados en Dallas, mientras casi en la misma latitud, en Florida, hacían casi 30 grados. No es la naturaleza. Entonces, ¿qué viene ahora, después de esta ronda de clima invernal de diseño? Un repunte en el calor, que verá temperaturas por encima de lo normal en gran parte de Estados Unidos. Siguiente, del financialtimes.com. Parece hemos perdido el control sobre nuestras capas de hielo. Científicos advierten de la tasa de descongelamiento y dicen que se precisa investigar cómo mitigar su impacto. ¿Cómo ser ingeniería del clima? ¿Qué resultado está dando eso? De carbonbrief.org. Calentamiento de 2 grados provocaría una pérdida catastrófica de hielo en el mundo, según un nuevo informe. Un calentamiento global de 2 grados centígrados provocaría pérdidas extensas a largo plazo y esencialmente irreversibles en capas de hielo y glaciares de la Tierra, advierte un nuevo informe. Y como ya hemos superado 3,5 grados centígrados de aumento desde la era preindustrial, supongo que estamos en una muy mala situación. Del The Guardian del Reino Unido. El iceberg más grande del mundo avanza más allá de las aguas antárticas. Imágenes satelitales recientes revelan que el iceberg, que pesa casi 1 billón de toneladas métricas, se desplaza rápidamente más allá del extremo norte de la península antártica. El iceberg tiene aproximadamente 3 veces el tamaño de la ciudad de Nueva York y mide unos 4.000 kilómetros cuadrados. Otra señal más del abrupto colapso de la criosfera. Malas noticias para todos nosotros. Esto es el aire acondicionado del planeta que está implosionando. De The Conversation. Incluso un calentamiento global temporal por encima de los 2 grados afectará la vida en los océanos durante siglos. Eso es una minimización, la va a afectar por millones de años. Del artículo. En todos los modelos en los que se sobrepasa este nivel de temperaturas, nuestro análisis encontró que los cambios asociados con la temperatura del agua y los niveles de oxígeno disminuirán los hábitats oceánicos viables.
También se observó que esta disminución durará por siglos. Esto significa que la humanidad seguirá sintiendo sus impactos mucho después que los niveles de CO2 en la atmósfera hayan alcanzado su punto máximo y hayan disminuido. No está por regresar, no en algún lapso de tiempo que no sea de importancia. Siguiente, del The Guardian. No hay cultivos para celebrar. La crisis climática acaba con una forma de vida en las montañas de Taiwán. Dicen que allí no hay nada para cosechar. ¿Acaso escuchamos algo de esto en los medios de la Matrix? No. Otro artículo, de The Conversation. Región amazónica afectada por 3 sequías brinda un sombrío panorama del siglo venidero. La Amazonia se enfrenta a una sequía sin precedentes, la que se prevé seguirá afectando a la región al menos hasta mediados de 2024. Muchas cosas van a suceder antes de eso. Y tenemos este otro ominoso presagio, nuevo del New York Times. Un gigantesco mar interior se ha convertido en un desierto y a la vez en una advertencia para la humanidad. Del informe, el mar de Aral, la cuarta masa de agua continental más grande del mundo, se redujo gradualmente, provocando un efecto dominó de colapso ecológico, económico y comunitario, el tipo de catástrofe que podría afectar a otras partes del mundo ambientalmente frágiles, a menos de que cambiemos nuestras costumbres. No veo que eso esté por llegar. Lo que sí está por llegar, para todos nosotros, es exactamente lo que sucedió en ese lugar. De continuar la especie humana en el rumbo presente, la historia pronto acabará. El gran filtro. Probablemente no se precise de un Armagedón nuclear, aunque es posible que eso también esté al llegar. Respecto del tema de completo colapso climático y ecológico, un nuevo informe del The Guardian dice: necesitamos repensar las palabras que usamos para hablar sobre el cambio climático. Muchos términos climáticos pueden adormecer o paralizar con miedo a las personas en lugar de inspirarlas a actuar. Y dicen: precisamos de un nuevo lenguaje que reformule nuestra situación como una oportunidad en lugar de una crisis. Detengámonos aquí. No, la estrategia de tan solo tengamos pensamientos alegres y utilicemos lenguaje alegre no está por ayudar. Nunca lo hizo. De hecho, es la filosofía de ignorar la realidad a cambio de un engaño lo que nos ha puesto a todos en este oscuro y grave cruce de caminos. Es como estar parado sobre una autopista con tu espalda hacia un camión que viene a velocidad máxima, y eliges ignorarlo y tener pensamientos alegres mientras esperas que todo esté bien. ¿Crees que eso te va a salvar? ¿Acaso elegir ignorar el creciente tsunami de total colapso ecológico y social que se cierne sobre todos nosotros va a hacer que éste desaparezca, como por arte de magia? La así llamada civilización parece tan permanente para la mayoría, pero tal conclusión no puede estar más lejana a la verdad. Antes de lo que casi nadie se atreve a imaginar, las megaciudades, con sus enormes rascacielos, guardarán silencioso testimonio al completamente insostenible modelo de civilización industrializada militarizada. Sociedades cuyo auge y caída se ha basado en la extracción de recursos naturales y el programado engaño de crecimiento sostenible, en un planeta finito con recursos finitos. Un planeta que ahora está roto. Desde las hormigas a los elefantes, la red de la vida está colapsando y a pocos parece importarle, en especial durante la temporada navideña. Tan pocos parecen siquiera querer escuchar malas noticias, mucho menos mostrar aunque sea algo de voluntad por enfrentarlas. Elige ser diferente. Elige el coraje y la fortaleza por sobre la cobardía y el conformismo. Decide que tu vida, lo que sea que quede de ella, va a ser de importancia. Considera y recuerda que todos y cada uno de los individuos que tus esfuerzos ayudan a despertar son de importancia, por sí mismos, de formas que no podemos completamente comprender. Estamos jugando la más importante de las partidas de ajedrez. Todos debemos aprender a jugar de forma efectiva y eficiente. Mira las sugerencias para activistas en la página web de Geoengineering Watch para ver instrucciones específicas de cómo puedes ayudar tú a avanzar en esta lucha. Por favor, haz escuchar tu voz, mientras aún pueda hacer una diferencia. Haz que cada día cuente. Hasta la semana próxima, les habla Dane Wigington de geoengineeringwatch.org.